Bueno, en estas semanas hemos estado conociendo al Espíritu Santo. Hemos hablado de Él, hemos tratado de mirar cómo nos puede guiar y cómo Él es una realidad que actúa en nuestra vida. ¿Lo crees? Amén. Pues el Espíritu nos crea también una necesidad de depender de Él y nos ayuda a caminar, a que caminemos con Cristo y a revelarnos a Cristo en nuestra vida. Eso es lo más bonito, por eso Cristo nos lo dejó, para que diera testimonio de Él en nuestra vida. Pero en algunas ocasiones, ¿qué pasa? Nosotros como que perdemos el entusiasmo, vienen momentos en que nos enfriamos y entramos en unos periodos como de desiertos. Y los desiertos, ¿qué le causa a uno? Le causa sed, ¿cierto? Hay sequía y nosotros necesitamos beber agua, necesitamos un líquido para saciar esa sed. Y Dios me ha puesto en el corazón compartirles acerca de cómo obtener ese refrigerio, cómo calmar esa sequedad y la necesidad que hay de tratar con el corazón deshidratado. Porque hay veces que el corazón está deshidratado, ¿sabes? Necesita líquido, ¿no? Y necesita calmar nuestra sed. Todos estamos familiarizados con lo que es la sed física. En nuestro diseño, Dios nos puso en que nosotros necesitamos líquido. A fin de cuentas, el cuerpo se compone en un 80% de agua, ¿no? O sea, somos más agua que otra cosa. Y por eso es nuestra necesidad de tomar bastantes líquidos. Así como, por ejemplo, una llanta necesita aire para funcionar o no. Si una llanta está desinflada, pues no puede el vehículo rodar. Así mismo es nuestro cuerpo. Necesita líquido para funcionar. Pero de igual manera, tu alma necesita de agua espiritual. De esa agua que necesita tu corazón beber, tu corazón cuando está deshidratado. Y ese corazón deshidratado, ¿qué hace? Envía mensajes desesperados. ¿Y cuáles son esos mensajes? A ver, porque se estamos hablando que hay desesperanza y hay un mensaje que se está enviando. ¿Cómo yo puedo entender ese mensaje? Pues no es difícil, porque se puede ver cuando hay temperamentos irritados, cuando hay momentos constantes de preocupación o otros momentos llenos de culpa, de temor, ¿no? Momentos en que nos sentimos como faltos de esperanza. ¿Qué voy a obtener? ¿Para dónde va mi vida? También de soledad, de inseguridad, y así puedo seguir enumerando. Y yo creo que todos hemos pasado por esos momentos en muchas etapas de nuestra vida. Pero Dios no quiere que tú vivas con estas cosas. ¿O crees tú que sí? No. Que es que Dios dice, no, pues si tienes esperanza, espérese, aguántese. O si tienes soledad, no, pues es la condición, ¿no? O sea, hay que estar solos. No, Dios no quiere eso. Esos son síntomas de sequedad en lo más profundo de tu ser. Y Dios quiere llenarte, quiere darte de su agua para que no vivas eso, no sientas eso. Y seguramente ustedes nunca han pensado que esa fuera la causa de esos síntomas, cuando se manifiestan todas estas cosas, y a lo mejor hayan podido pensar, no, pero es que es normal vivir así, es parte de la existencia. Yo por lo menos antes de conocer a Cristo, yo pensaba que las situaciones difíciles, que los momentos a veces de tristeza, de sufrimiento, tenían que ser normales. En esta vida teníamos que estar pasando por eso. Bueno, sí, medio de todo sí hay que pasar por muchas pruebas, pero como que era algo normal y constante que tenía que darse. Es más, yo era de los que decía, la felicidad no existe. Hay momentos felices, como dice la canción, ¿se la han oído? No existe la felicidad si no hay momentos felices. Pero eso es una mentira. Dios sí quiere que seamos felices. Claro que sí. Él lo desea, ¿no? Dios no quiere que los dolores del corazón sean como unas luchas que tenemos que soportar. Él lo que quiere es que esos dolores del corazón son como una sed que Él quiere calmar, que Él quiere saciar, para que me entiendan. Por eso es que debemos tratar el alma. ¿Se acuerdan qué es el alma? La mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Ese es el alma. Y tenemos que tratar el alma como tratamos nuestra sed, tomando el agua.
un agua que necesitamos para saciarla, ¿no? Hay un agua, ¿sabías? Hay un agua que tú puedes tomar para saciar eso. Y en una fiesta que se celebraba en Jerusalén, precisamente para conmemorar el milagro del agua, cuando Moisés, ¿se acuerdan que golpeó una piedra y salió agua? Estaban en el desierto. Encontramos esa respuesta de cuál es esa agua. Y eso lo dijo Jesús en esa fiesta, que lo vemos en Juan capítulo 7, y vamos a leer, Enrique, si me haces el favor, el verso 37 y 38. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese lo que dijo Jesús, ¿no? Que Él estaba ofreciendo esa agua para calmar la sed, y que el que creyera en Él iba a correr dentro de él ríos de agua viva. Yo creo que Jesús hizo esta declaración como con gran fuerza. Yo no creo que lo hubiera dicho así suavemente. Yo creo que lo hizo es que miren, yo tengo esa agua. Y Él sabía que ya le quedaban pocos días en este mundo, pocos días de vida. Entonces me imagino su desespero para que la gente comprendiera, para que la gente entendiera: es que yo les puedo dar para que calmen la sed, yo les puedo dar el agua que ustedes necesitan, ¿no? Y veía tanta gente marchitándose en su interior, y Él sabía que tenía lo que necesitaban, pero lo que quería era convencerles de que aceptaran recibir esa agua. Así como muchas veces nosotros tratamos de que la gente vea esa agua, pero nos cuesta trabajo, y dice: pero ¿por qué no quiere creer? ¿Por qué no entiende que lo que necesitan es a Cristo en sus vidas? Y saben, lo que el agua hace, el agua que conocemos, ¿no? El H2O, ¿no? Esa agua, lo que puede hacer en tu cuerpo, Jesús lo puede hacer en tu corazón. Amén. Es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hace? Lubricarlo, hidratarlo, ablandarlo endurecido, porque el agua ablanda lo endurecido, ¿no? Cuando se le echa agua a lo que está endurecido, una masa, la empieza a ablandar. También enjuagar lo oxidado, porque hay veces que nuestro corazón está oxidado, está como que corroyéndose y no sabemos qué hacer, y Jesús le puede quitar ese óxido. Ahora, también el agua incluso puede llegar donde nosotros no podemos. Fíjate que si tú botas un balde con agua y lo tiras hacia la pared, empieza el agua a desplazarse, y si hay ranuras, se empieza a meter en esas ranuras y empieza a penetrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene una flexibilidad molecular que lo hace que tome forma donde se esparza, y va tomando esa forma, ese cauce, ¿no? Y así también es Jesús. Él es espíritu, y su espíritu entra en lo más profundo de tu alma. Lo que el agua hace en tu cuerpo, Jesús lo hace en tu interior, dentro de ti. ¿Sí? El agua fluye por tu cuerpo, el agua de Jesús fluye por tu cuerpo también, y se esparce y se va yendo a diferentes direcciones, porque es como el agua. Yo no creo que ninguno de ustedes tome un vaso de agua, ¿no? Lo tengan ahí y digan: a ver, 30 gotas se me van para los riñones, otras 50 gotas quiero que caigan en la vesícula, 80 gotas vete para el corazón, y el resto para la cabeza, porque me está empezando como una migrañita. Entonces, que se esparza el agua así, ¿cierto que no? Todo le das instrucciones al agua. El agua sabe qué hacer, el agua se esparce y empieza a regarse en tu cuerpo. El agua sabe a dónde ir. Lo mismo es Jesús. El Señor sabe también lo que tú necesitas, dónde necesitas penetrar. Mira, Jesús no necesita tus instrucciones, es lo que necesita es tu permiso. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos entregarnos a su señorío, que eso sí que nos cuesta. Yo lo he dicho muchas veces aquí, que es que nosotros tenemos mucho problema o mucha dificultad para reconocer a Jesús Señor, no Salvador, Jesús Señor. Y debemos entregarnos a su señorío. ¿Para qué? Pues para que seamos libres de todas esas cosas, del temor, de la culpa, de la ansiedad. Y su invitación está abierta para todo aquel que quiera beber. Ya lo leímos, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice él. Pero es necesario darle la bienvenida a los rincones más profundos de nuestro corazón, decirle: Señor, entra,
penetra, limpia, quita lo que tengas que quitar, que el agua remueva ese mugre que hay en mi corazón. Y fíjate que ese hidratante para el alma tiene que tener 4 líquidos esenciales. 4 líquidos esenciales tiene que tener el hidratante de Jesús para tu alma. ¿Quieren conocerlos o se los dejo para después? No. Ah, bueno. Voy a mencionar la obra, el primer hidratante es la obra de Dios, es decir, la obra de Cristo en tu vida. Ese es el primero. La segunda, la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, que hemos venido hablando de él. Tercero, el señorío de Cristo en nuestra vida. Y el cuarto hidratante es aceptar su amor. Ese amor que es inextinguible, que no falla, es infalible. Esos son los 4 hidratantes. Y hoy vamos a tratar el primero. En otras pláticas vamos a hablar de los otros 3. Quiero enfocarme entonces en lo que es aceptar la obra de Dios. Hay algo primero que debemos considerar. Y es que cuando nosotros decidimos no enfocarnos en Dios, y muchas veces decidimos eso, siendo cristianos, decidimos no enfocarnos en Dios en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, terminamos centrándonos en nosotros mismos. Y nos centramos en nuestros problemas, en nuestras angustias, o lo contrario, en nuestras capacidades, pensando que es que yo todo lo puedo hacer. Yo soy autosuficiente. Yo soy el duro de esto y entonces yo puedo sacar adelante las situaciones que estoy viviendo. Y eso se llama no aceptar la obra de Cristo. No aceptas que Él fue una cruz por ti. Y entonces que todo depende de ti y tus fuerzas y no es lo que Él hizo en la cruz. Y eso hace que nosotros vivamos bajo los deseos de la carne. La semana pasada hablamos algo de esto, ¿no? Y Pablo lo menciona y vamos a leerlo en Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, versos del 1 al 3. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, Con excepción de los de FR. en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Dice la palabra, hijos de ira, de desobediencia. Andamos en los deseos de la carne. Estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. ¿Cómo, pastor? Si yo siempre he estado vivo. Yo nunca me he muerto. Muerto espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente, dice la palabra. Y porque el pecado es la muerte del alma. Cuando tú andas viviendo en el pecado, estás muerto. Y tu alma está muerta porque no está controlada por el espíritu, está controlada por la carne. Y un hombre que está muerto en delitos y pecados, pues realmente no siente deseo por los placeres espirituales. Por eso tú le dices a alguien, es que tú de pronto, ¿por qué no vas a la iglesia? Tú necesitas a Cristo. Otra vez cansado. Ya llegó otra vez allá el hino con el mismo cuento, que conozca a Cristo, que no se parece fregadera con eso. Déjenme a mí tranquilo. ¿Sí? O como hay personas que dicen, es que tengo chamucos, déjenme con el chamuco, yo estoy contento con ella. Alguna vez le digo a una persona eso, yo estoy contento con mi chamuco, ¿para qué me lo van a sacar? Cada uno decide lo que quiere, ¿no? Cada uno decide. Entonces no siente deseo por las cosas de Dios. Y el estado, cuando estamos en un estado de pecado, es conformidad con este mundo. Eso es conformidad. Recordemos, yo creo que no es difícil recordar lo que hacíamos antes de empezar a caminar con el Señor. Hacíamos una cantidad de tonterías. Yo me acuerdo que nosotros lo hacíamos cuando había puente, y en Colombia, que por sí hay muchos puentes, donde cada rato hay un lunes festivo, ¿no? Es mi país, lo amo, pero sí que cosas tan tremendas y cada rato hay un lunes festivo. Entonces, eso era una oportunidad para irnos. Siempre nos íbamos allá pues llaman la finca, el rancho, o alquilamos una casa en un sitio de clima cálido, y nos íbamos desde el viernes hasta el lunes,
y eso era beba, que chupe Guadalupe, todo el fin de semana. Sí, así era. Y entonces eso que se levanta uno y decía, no, pues es que estoy como, allá llaman guayabo, aquí la cruda. No, eso lo que lo mata es otro aguardientico. Entonces el desayuno era un aguardientico. Ahorita no me acuerdo, bueno, ahorita no creo que ahorita sea muy juicioso. Pero sí, así éramos. Y pensábamos que eso estaba bien, porque eso es lo que el mundo nos enseña. Es lo correcto. Ay, no. Yo oigo gente que dice, esta mañana le comentando a mi esposa, hay gente que dice, es que tengo derecho a divertirme, ¿no? Claro que sí, pero es que divertirte en camino de muerte es complicado. Y así estábamos nosotros. Yo decía, pues que bueno, nos divertimos, pero iba en camino de muerte. Y estaba muerto en delitos y en pecados, lo dice la palabra. Pero bueno, si nosotros aceptamos la obra de Dios a través de su Hijo Jesús en la cruz, Él nos regresa a la vida. Él nos vuelve a la vida. Ahí mismo en Efesios enseguida, léeme los versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Sí, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Démosle un aplauso, ¿sí? Fíjense qué increíble, ¿no? Qué increíble que estamos en esa condición del pachangón del puente, y de pronto Cristo llega a la vida y dice, es que estás mal, estás muriendo, vas derechito para el abismo, pero yo tengo misericordia de ti y quiero trasladarte de la muerte a la vida. Y nos pone en un camino de vida diferente. Al principio, ¿qué pensamos? Yo no quiero ir allá, eso es aburrido, eso no es bueno, eso lo que hacen es meter y lavarle el coco. Yo siempre lo he dicho, claro que sí lavamos el coco, cuentemos la palabra en la mente para que está bien sucia esa cabeza, hay que lavarla. Entonces va para allá y empiezas a estar en caminos de vida, que es diferente, y eso es donde lo lleva uno Jesús, ¿no? Cuando nace Dios en nuestro corazón, entonces ya nos libra ¿de qué? De la culpa del pecado, y la gracia nos perdona, nos justifica, nos levanta. Amén. Esa es la gran obra de Dios en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Entonces, cuando la gente está en pecado, por un tiempo sacia la sed. Fíjense, el pecado también sacia un poquito la sed, ¿sí? Porque la persona que tiene una adicción, ¿sí? Y en esa adicción como que siente bienestar, ¿no? Un drogadicto, un alcohólico, un adicto sexual incluso, siente en el momento que se está llenando, pero ¿qué pasa después? Vuelve peor, la ansiedad va aumentando, ¿sí? La sed vuelve, pero con una demanda más grande, con más tenacidad. Y veamos lo que dice Efesios 4:19. ¿Qué dice aquí? Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el problema, se va perdiendo toda sensibilidad. Es lo que llama que la conciencia que se va cauterizando, y entonces ya como que menos le importa. Si ustedes analizan, por ejemplo, el camino de un adicto a la droga, ¿cómo es? Al principio empieza a consumirla tranquilamente. Yo no tengo problema con eso, dice normalmente la persona. Yo lo controlo, yo controlo eso, yo lo manejo. Y entonces empieza a consumir lentamente, de pronto en ciertos momentos, no permanentemente, pero cada vez quiere más y cada vez más. Y después ya va perdiendo la conciencia y ya incluso necesita más, necesita recursos y empieza a robar, y se vuelven hasta asaltantes, hasta que termina en un estado de degradación en la calle. Es terrible, pero ese es el camino, por eso es camino de muerte. Los deseos de la carne entonces son concupiscencias engañosas. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son los apetitos de los placeres de los sentidos, algo que está innato en la carne, y entonces empieza a aflorar y empieza a desear cosas que no son buenas. Nosotros de por sí, en nuestro cuerpo estamos hechos, venimos
pecado innato, y ese pecado innato hace que afloren las concupiscencias en ciertas cosas, que es lo que tiene que controlar el Señor, y hace que entonces se empiece a desordenar y empieza a crear los apetitos por cosas que no nos convienen, ¿no? Y que las concupiscencias prometen felicidad a los hombres. Dicen, no, es que vamos, echémonos unos tragos y bebamos, que borrachemos, que eso es sabroso, vamos a pasar bien sabroso, vas a estar contento. Si tienes problemas se te van a olvidar, esa es la solución, vamos, pues sí, vamos, entonces, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo vuelven miserables, ¿no? Y los va llevando a la destrucción como seres humanos. Terrible, pero es la realidad, ¿no? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Me creen? Bueno, créanle a Dios, me dice la palabra. Por eso la humanidad se está destruyendo, porque la gente hace lo que quiere, el medalaganismo, eso es lo que hace la gente, ¿sí? Y entonces nos interesa en lo que Dios quiere, y empieza a ser Dios excluido, y se vuelve todo algo como caos y como miseria. Y fíjate, eso es lo que está pasando en una nación como Estados Unidos. En Estados Unidos ha venido pasando que después de que fue constituida la nación como basada en la palabra de Dios, porque la Constitución americana se basó en la palabra de Dios, no sé si lo sabías, pero George Washington, cuando se funda la nación americana, se funda en principios y valores de lo que dice la palabra de Dios. Hasta los billetes han tenido la palabra de Dios, ¿no? En Dios confío. Y en los últimos años ha empezado a irse, a desvanecerse, a rechazarse la palabra. Las han sacado de las instituciones, de las escuelas, de la misma fundamentación de lo que es la nación americana, porque han renovado cosas de la Constitución en donde quieren excluir eso, porque ahora tiene que la gente ser libre y la gente puede decidir si quiere a Dios o no quiere a Dios. Entonces no hay que amarrar a nadie con Dios, ¿no? Empiezan a sacarlo completamente, y después pasan las tragedias. Mire lo que está sucediendo, una cantidad de asesinatos, cada rato hay matanzas, hay locura. Lo que pasó el 11 de septiembre era producto de eso, realmente ya se veía venir, porque ya Dios no estaba ahí, pero la gente tiene esa costumbre, la gente saca a Dios de sus vidas y les pasan una cantidad de desgracias, y entonces, o de tragedias o calamidades, porque es que las calamidades obedecen también a eso, ¿no? Que si hay inundaciones, huracanes, terremotos, es también porque se sufre, porque se ha sacado a Dios de sus vidas. Y la gente dice, es que Dios, ¿dónde está? Dios no nos ama. Dios realmente, si Dios realmente fuera bueno, existiera, nos hubiera salvado de esto, pero nos mandó, fue una catástrofe. Dios no te mandó ninguna catástrofe. La catástrofe la generaste tú por no tener a Dios en tu vida. ¿Entiende eso? Nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y sucede lo que sucede, lo que no queríamos que nos pasara, pero esa es la realidad. Pero bueno, esa es la parte mala. Lo bueno es que Dios ha dado una solución, ¿sí? Que es aceptar la obra de Cristo en la cruz. Esa es la solución. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué no puede ser Buda? ¿O por qué no puede ser Mahoma? O incluso Moisés, está bien, no nos apartemos tanto. ¿Por qué no Moisés? Y la respuesta pues es muy sencilla. Jesús fue el único sobre esta tierra que no conoció el pecado. Amén. El único. Solo que fue hecho pecado. No conoció pecado, pero fue hecho pecado para que tú y yo pudiéramos ser contados por pecado. Nuestro pecado fue contado a través de él, ¿sí? Jesús fue el único. Leamos 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Cristo no conoció pecado. Él no conoció, fue hecho pecado. Fue hecho pecado, dice la palabra. No pecador, sino pecado. Además, Jesús no solo se convirtió en una ofrenda para el pecado al recibir. Él recibió toda la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero no solamente fue eso lo que hizo en la obra, sino que también conquistó el castigo del pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte.
Y Él conquistó la muerte para que tú vivieras, para que tú tuvieras eternidad, para que tú resucitaras algún día, porque eso lo dice la palabra. Y entonces eso nos da la victoria sobre la muerte. Entonces tú ya tienes la victoria sobre tu muerte, ¿entiendes? Ya la tenemos. Una pregunta, porque aquí aplauden y aquí no. Aquí no creen en eso. A ver, aplaudan al Señor entonces. Es que eso es una muy buena noticia, ¿no? Que ya no tenemos la paga nosotros, la pagó Jesús. Y nosotros tenemos juntamente la resurrección con Él, porque amén. Él nos vuelve a la vida. Amén. Y ya esto se volvió pasajero, porque lo que viene, como ese buen país, está chévere después de que partamos de acá. Y hay una realidad, miren, la calamidad más grande en la vida, desde el punto de vista de Dios, es que la gente muera en pecado, ¿sabes? Que muera no creyendo. Esa es una calamidad, porque eso es la eternidad lo que está en juego. Y Cristo me lo advirtió. Vamos a leer Juan 8:24. Y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ves? Por eso moriréis en vuestros pecados. Si no creyeres que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Es decir, hay que creer en Él para no morir en nuestros pecados. No está tan complicado el trabalengua, ¿no? Miren, el desastre más grande es llegar a la tumba con todos nuestros pecados, cargándonos a cuestas. Y mucho más si sabemos que teníamos solución. Hay conciencia de que, bueno, yo pude haberlo hecho. Yo me pongo a pensar, la gente que está por ejemplo en el infierno, esas almas que están en el infierno, yo creo que mucha gente, no creo, estoy seguro, porque hasta hemos leído libros de eso, mucha gente dice, pero ¿por qué? Si yo tuve la oportunidad, a mí me invitaron a conocer a Cristo, me invitaron a salvarme y no quise aceptar, rechacé eso. ¿Por qué ahora tengo que estar acá? Tengo que estar pagando eso cuando tuve esa opción de decidir. Terrible, ¿no? Eso es terrible, sabiendo que había solución y que el problema pues ya estaba resuelto. Solamente era aceptar la obra de Cristo en la cruz, en ti, en cada uno de nosotros. Y es que el Señor Jesús no solamente toma nuestro lugar en la cruz pagando el precio del pecado, sino que también toma otro lugar, el lugar en tu corazón. Amén. La toma en la cruz y la toma en tu corazón. Y esa es la otra parte de la obra de Cristo en ti, que cuando Él se instala en forma permanente entre nosotros somos librados de una vida de muerte. Es decir, el alma toma vida, el alma está viva para Dios. Vamos lo que dice Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Es que ese mismo espíritu está en ti. Entonces tú tienes vida. Y yo también, ¿no? Asegúrate que tú también. Yo también tengo vida. Qué interesante, ¿no? Que por la gracia de Dios, una herramienta para resistir el pecado es decidir por Dios para tu vida. Es que Dios te la da. Decide por mí. Y ya tienes la solución. Pero qué tristeza que la mayoría de la gente no decide por Él. Está pensando en una cantidad de cosas diferentes y no decide por Cristo. Pero el que lo hace, al hacerlo, el Señor entra por completo en sus vidas. Y la capacidad de resistencia que tuvo Jesús, te la pasa a ti. Entonces tú empiezas a tener resistencia también para enfrentar muchas situaciones difíciles, ¿no? Y el pecado ya no te puede seguir atrayendo. Por eso decía el pastor que tuve, es que uno ya no peca con el mismo gusto. Ya no le sabe igual, porque uno a veces quiere volver y como que a veces sí vuelve y, ay, pero ¿por qué ya no me sabe tan bueno? O sea, a mí me gustaba tanto. Era tan agradable hacer esto y ahora ¿por qué? No, ya no te atrae de la misma forma, ¿sí? Y tú puedes que peques, pero ya no vas a ser esclavo. Así es.
a desalentar, te va a distraer, pero no podrá condenarte ya. Si está Cristo en tu vida, ya no hay ninguna condenación, dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, con una salvedad. Esto es para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Lo vimos la semana pasada. Amén. Para los que andan en el Espíritu. No les voy a decir que se andan en el Espíritu porque la semana pasada se los dije. Y ustedes son muy inteligentes y eso lo aprendieron. Entonces, debemos confiar en la obra de Dios que hay en nosotros y beber de esa agua, de agua fresca que viene de un pozo que es el pozo de la gracia, el pozo de la gracia del Señor. Y entonces cuando tú bebes de esa agua, ¿sabes qué empiezas a entender? Que tus aflicciones, que tus problemas, que tus dolores no son letales y no son permanentes, no son para siempre, sino que ves que son pasajeros. ¿Qué pasa? Se van, ¿sí? Y ya no vas a vivir como un enfermo terminal. Hay personas que viven como enfermos terminales sin ser enfermos terminales, de verdad. Y empiezan a pensar, esto es terrible, esto nunca va a pasar, este sufrimiento que me tocó va a ser para toda la vida, Señor, mejor quítame la vida, yo mejor me voy de este mundo, me quiero suicidar, me quiero morir, o no. Yo sé que a algunos de ustedes no, a ninguno le ha pasado. Pero, y a veces el enemigo es tan hábil para meterle a uno en la cabeza y hacerlo vivir de esa forma. Mire, ¿sabe qué me acordé? Hace unos años, a mí me pasó algo. Yo me hago mis exámenes anuales de sangre y todo eso, y entre esos pues me hice el examen de antígeno prostático, ¿no? La gente sabe qué es eso, para ver si no hay cáncer en la próstata. Y cuando me hice ese examen apareció alto el antígeno prostático. Eso significa que si está fuera del rango, la probabilidad de cáncer que haya en el cuerpo es alta. Y yo veo eso y dije, no, yo mejor que lo vea al médico, pero me asusté, claro. Y fui y se lo llevé al médico. Y el médico lo vio, y cuando lo vio abrió los ojos. Y, dígame, doctor, ¿qué pasó? Y dijo, si está alto, aparece alto, me voy a morir, doctor. Entonces me dijo, no, espérese. Muchas veces los exámenes fallan, los laboratorios también se equivocan. Le dije, pero pues, este es un laboratorio conocido allá en Bogotá. Yo no creo. Me dijo, no, pero vamos a mandarlo a otro laboratorio, va a hacerse otro examen nuevamente. No, o sea, yo no le creí, yo dije, me voy a morir. Estoy mal. Me acuerdo que me regresé para la empresa donde trabajaba y en ese entonces estaba participando en un torneo de voleibol y mi equipo jugaba esa tarde, por eso me regresé a la empresa, pero yo no quise jugar. Yo les dije, no, yo no voy a entrar, jueguen ustedes, yo no voy a entrar hoy. Me puse a verlo supuestamente desde afuera del partido, pero yo no veía a nadie pensando, me voy a morir. ¿Qué le voy a decir a Clara? ¿Será que se va a alegrar? ¿O se va a terrible, un panorama terrible, letal, catastrófico. Llegué y le comenté. Ella me dio ánimo. Me dijo, no, espérate, a ver, no te preocupes, pues que no apareció esto. Yo era pensando, a ver, tengo que empezar a hacer entonces vueltas, me va a tocar organizar todas mis cosas, todos los pagos, el seguro, todo. Y el funeral sí que se encargue Clara. Pero yo empecé a pensar de esa manera. Pero mal que fue como 2 o 3 días, porque me hice el otro examen y efectivamente salió normal. Estaba tranquilito. Yo dije, Señor, eres bueno, maravilloso, ¿no? Pero mire cómo empecé a vivir durante esos días. ¿Por qué? Porque el diablo le trabaja así la mente y empieza a atacar y a decir, tus problemas son terribles, tus problemas son los peores, eso no tiene solución. Y eso es lo que no tenemos que creer si tenemos a Cristo. Amén, amén. Y a veces nos pasa eso con Dios, que no escuchamos lo que su palabra dice, ¿no? Y entonces empezamos a sentir sentimientos de culpa, ¿no? La palabra dice, pero es que Cristo muere en ti, ninguna condenación hay para los que creen, y sin embargo a veces sí sentimos sentimientos de culpa, ¿no? O remordimiento o vergüenza de lo que hemos hecho, cuando Dios ya nos perdonó, ya nos limpió y ya nos llevó a otra vida. Miren, todos pecamos, ¿cierto? Todos pecamos ocasionalmente. Levanten la mano el que nunca peca. Ay, no tengo santos aquí entonces. No me
Todos pecamos ocasionalmente. Pero recuerda algo, el pecado puede tocarte, indudablemente te puede tocar, pero ya no te puedes reclamar, porque Cristo está en ti. Y debes confiarte en la obra que se hizo en la cruz, tú la tienes. Y hay algo increíble que a través de la historia de la iglesia de Jesús se han infiltrado tendencias que han puesto a dudar la obra de la cruz. Es increíble. En las iglesias la obra de la cruz muchas veces se ha puesto en duda. Y no porque la gente diga, miren, no es porque la gente diga, ¿será que Jesús murió o no murió en la cruz? No me refiero a eso, sino lo que la obra hace en ti, en las personas. Por ejemplo, Pablo le dijo a los Gálatas que estaban desviando el evangelio al tratar de volver a la ley. ¿Sí? Porque los Gálatas como que se aferraban a la ley. Cuando decían, ¿para qué? Si eso está la gracia, entiéndelo, ¿no? Lo mismo le sucedió a la iglesia de Roma. Se infiltró gente que le robaba el gozo al Señor. Hay muchos versículos, que les pueden contar. Pero se infiltró gente que le robaba el gozo del Señor a los romanos. En la iglesia de Filipos pasó también. Había una tendencia que decía que era necesario circuncidarse para ser salvos, cuando eso ya no tenía por qué ver. Miren, vamos a Filipenses 3:2. ¿Qué dice? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo le estaba guardaos, porque hay gente que viene a robarte la calma y a decirte que tienes que seguir haciendo cosas que tú ya no necesitas hacer. Entonces, las iglesias sufrieron, pero han sufrido también actualmente de una enfermedad que podemos llamar los bloqueos de las arterias de la gracia. Bloqueos de las arterias de la gracia. Mira, cuando hay bloqueos en las arterias, ¿qué pasa? Que empiezan por ejemplo a haber acumulaciones de grasa, ¿cierto? Como el colesterol y esto, empiezan a trancar las vías de circulación de la sangre. Y entonces eso se va haciendo peligroso porque puede provocar un infarto o un derrame. Eso es lo que hace ese bloqueo. Y si se deja pasar muchos años, es más difícil tratar cualquier enfermedad que sea producida por eso. Ya no es tan fácil. ¿Y qué se origina al creer que si bien el Padre nos da un hogar ya? Nos dice, es que miren, yo por mi gracia ya les generé un hogar celestial, pero esos bloqueos como que no nos hacen creer, no nos hacen vivir bajo esa esperanza, sino vivimos bajo un temor, bajo una condición, y todavía tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Eso es como si Dios pagara la cuota inicial, ¿sí?, de nuestra redención, pero a nosotros nos toca pagar las mensualidades. ¿Tú crees que Dios no hizo la obra completa en ti? Tú no necesitas nada, solamente necesitas a Cristo en tu vida, aceptar lo que Él hizo por ti y ya. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia para Abraham. Es una buena noticia. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada, solo decidir por Él, aceptar lo que ya hizo por nosotros. El bloqueo de la gracia es como mojar los labios, así cuando uno está con sed, pero solamente te mojan los labios con agüita, ¿no? Pero no podemos saciar nuestra sed. ¿Y de qué entonces nos va a servir esa agua si no la podemos tomar, no la podemos ingerir? De la misma manera, de esa misma forma, ¿de qué sirve la gracia que Dios ya te dio si no le permite llegar a lo más profundo de tu ser? Entonces es un bloqueo y no quieres como aceptarla. Es que la gracia fluye en lo profundo de ti, ¿sí? Y aclara algo, aclara de una vez por todas quiénes somos en realidad. La gracia nos aclara, nos da una posición, nos dice, es que tu identidad ahora es esta, en Cristo, de que somos hijos de Dios, que somos poseedores de una herencia en Cristo. Y es una gran verdad que Pablo nos la revela en la carta de Efesios. En Efesios, voy a leerla yo, Efesios 2, 4 y 9. Quiero leer esa carta. Efesios 2, 4 y 9. Y ahí nos la está revelando Pablo.
Efesios 2, 4 y 9. ¿La tienen? Yo no. Ahora sí. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿qué pasa? Sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve y lo repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Aquí podemos ver muchas cosas, pero algo importante es que podemos ver cómo nos define a nosotros la gracia. Aquí está la definición de lo que somos. Dice, nos dio vida, es decir, que estamos vivos espiritualmente. También nos da una ubicación en el cielo, cuando dice, al sentarnos en lugares celestiales. Amén. También otra cosa es que estamos conectados con Dios, porque dice que juntamente con Cristo Jesús. Es decir, estamos conectados, o Cristo no estaba conectado con el Padre. Claro, requete conectado. Y nos coloca en ese lugar. Amén. Llenos de misericordia, al mostrarnos, dice, las riquezas de su gracia en su bondad para nosotros. Y además, lo más padre de ello, estamos seguros para siempre, porque por gracia sois salvos. ¿Estás seguro? ¿Se dan cuenta que la gracia nos define? Amén. La gracia está definiendo quién eres. Si tú entiendes realmente lo que es la gracia en ti, en tu vida, ya no vas a estar preocupado, ya no vas a estar afanado por lo que la gente pueda decir de ti. Eso ya te va a valer, te resbala, ¿sí? Porque la gente hable de ti, porque tú ya vas a saber y vas a tener la certeza de que eres hijo de Dios. Amén. ¿No? De que quién eres, ya vas a saber quién eres, alguien vivo espiritual, alguien conectado, ¿sí? Amén. Conectado al Padre, de un amor especial que hay ahí, un amor de misericordia del Padre contigo. Y también vas a entender que eres un heredero legítimo. Ya no vas a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que soy hijo? ¿Será que no lo soy? No, vas a tener claro que eres un heredero legítimo. Y no hay ninguna posición en este mundo, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, una posición mayor que la de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia es la que crea tu currículum, crea la hoja de vida del cristiano. El mundo crea el ridículo, la gracia es tu currículum. Te pone en un lugar especial, en una posición única. Hay una historia que sucedió en Escocia hace como 150 años, cerca al mar, allá en Escocia, donde estaban unos pescadores compartiendo y estaban hablando de sus experiencias, y uno de ellos empieza a contar de un pez que había pescado, un pez muy grande, pero que se le había escapado, y empezó a gesticular con la mano, y de pronto había una tetera ahí y la volteó, y del té salió corriendo hacia la pared, y el dueño de esa posada acababa de pintar esa pared y quedó la mancha color café ahí sobre la pared. Entonces el dueño de la posada se lamentó y dijo, ay, acabando de pintar y voy a tener que pintar eso, me va a tocar otra vez. Pero llegó un hombre que le dijo, miren, si quiere, si me deja, tal vez yo pueda trabajar en esa pared, permítame. Y dijo, igual, si se la acaba de tirar, no me toca pintarla, entonces mejor hágale a ver qué es lo que va a hacer. Él sacó, tenía un maletín y sacó pinceles, sacó ahí sus lápices, sus óleos, bueno, y empezó sobre la mancha a hacer pintura, a hacer una obra ahí. Y cuando terminó muy rápido, y vieron que era una obra de arte muy hermosa. Ese muro quedó precioso, mucho mejor que una pared blanca.
Y el hombre simplemente dijo: ¿cuánto es mi cuenta de lo que me consumí? Pagó su cuenta y se fue. Ese hombre se llamaba Sir Edward Lancer. ¿Lo conocen? Yo tampoco lo conocía. Pero es un gran pintor escocés que su característica era pintar animales. Su técnica, que todo su arte estaba en pintar animales. Y dice que él tenía una habilidad increíble, porque pintaba, por ejemplo, con la mano derecha la cabeza de un caballo y con la izquierda iba haciendo la cola del tiempo. Wow. Se utilizaba muy bien, era muy hábil con sus dos manos en sus pinturas. ¿Y saben por qué les cuento eso? Por nada. Es mentira, sí. Porque la mano de Dios hace lo mismo en tu vida una y otra vez. Él pinta encima y alrededor de las manchas de nuestra vida. Él está haciendo un trabajo siempre. Y cada mancha las convierte en una hermosa expresión de su amor. Él hace una obra en ti. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que te está definiendo? ¿Qué te define? ¿El día que te estrellaste contra la pared? ¿O el día que conociste a Jesús y que te dio a beber del agua que calma tu sed y a llevarte con él a la mesa del rey? Eso es lo que te define. Por eso es que tienes que recibir la obra de Dios en tu vida. No solamente decir: yo acepto a Jesús como mi Salvador, sino a mi Señor. Yo necesito lo que Él hizo por mí, porque necesito su señorío dentro de mí, para que quite esa mancha que he tenido siempre por dentro, y que necesito que esa expresión de amor la convierta más bien en una obra de arte. Una obra de arte que se basa en una experiencia que sí viví y que me causó dolor, pero ahora es algo que yo digo: qué bueno que pasé por esto, porque ahora sé quién soy. Gracias, Señor. Por esa gracia nosotros fuimos adoptados. ¿Tú sabes que tú eres adoptado? Sí. El único hijo, si podemos llamar, genético directo de Dios es Jesús. Pero nosotros todos somos adoptados, y Dios pagó el precio por tu adopción. Amén. Él lo pagó al enviar a su hijo Jesús. Jesús murió por ti, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Mira, Él nos buscó antes de que nosotros supiéramos que necesitábamos ser adoptados. Dice que antes nos conoció. Nosotros no podemos pagar el precio de nuestra adopción, pero sí podemos aceptarla. Solo que decidimos si la queremos aceptar o no la queremos aceptar. Pero si tú decides aceptarla, entonces pasas de ser huérfano a heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Lo dice la palabra. Entonces ya no somos huérfanos. O si levante la mano, ¿quién es huérfano? Ya no. Y yo no sé si tú tengas padre o madre hoy en día, pero ya no eres huérfano. Amén. Sí, porque tú tienes a Cristo, y tu casa, o nuestra casa celestial, ahí está, aunque no hemos llegado a ella todavía. Dice el Señor que Él prepara nuestro lugar, prepara nuestro hogar en la eternidad. Y aún tenemos que permanecer aquí en esta tierra, viviendo unos tiempos difíciles, pero hay una manera de mantener nuestros corazones como con un rumbo hacia el hogar celestial, hacia donde vamos a ir. Y Pablo nos da esa sugerencia. Hay una manera, vamos a leerlo. Romanos 8, versos 23 al 25, Enrique. Romanos 8. Ahí está, ya si quieres, en la pantalla. Y dice: y nos dio solo ella, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo,
Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos dice que o asemeja el Espíritu Santo como una primicia. Cuando Jesús dejó el Espíritu Santo aquí en esta tierra, era como decir, les voy a dejar las primicias de lo que van a vivir más adelante. Es una prueba anticipada de lo que vamos a vivir en el futuro. Es como tú vas a un restaurante bien bueno y te dan una entrada pequeñita y dices, uy, Dios, está delicioso. Así la entrada, como se ve el menú, ¿no? Y lo saboreas y te da inclusive más apetito, ¿no? Porque la entrada, cuando llegas con mucha hambre, la entrada es una probadita que te hambre más el apetito, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Te da una primicia con el Espíritu Santo de lo que vas a vivir en la eternidad. Amén. Los creyentes somos llevados como a un estado de seguridad, pero hacia el futuro. Es decir, nosotros vivimos, o nuestro consuelo mejor está en esa esperanza, en tener esa esperanza, más que en el deleite en esta tierra. Mucho creyente, escúchenme bien, porque mucha persona que ha recibido a Cristo piensa que el hecho de recibir a Cristo soluciona todos sus problemas y ya no tiene por qué tener aflicciones, ya no tiene por qué pasar por situaciones duras. Eso no es verdad. Eso nunca te lo dice la palabra. La realidad es que eso simplemente es un camino, pero nuestro deleite no puede estar en esta tierra. Por eso dice la palabra que no nos hagamos tesoros en esta tierra, sino que lo hagamos en el cielo, donde están las verdaderas riquezas. Amén. Porque nuestro gozo está en la esperanza de a dónde vamos a ir. Amén. Ese es nuestro gozo. Y necesitamos, ¿qué lo dice? Paciencia. Mira, nuestro camino es áspero y es largo. Y muchos dirán, no, pues espero que sea muy largo, que me tenga aquí por lo menos 100 años de vida, ¿no? Pero en todo caso, el que ha de venir, va a venir, aunque nos parece que tarda. Va a venir. Amén. Ustedes saben que el paso inexorable del tiempo no es algo que nos deba producir lamentaciones. Claro, hay gente que dice, uy, ahora otro año que cumplo, más viejito, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Será que me voy a volver un inválido? Ahora ya no tengo esa energía que tenía antes. Pero mira, a medida que tú vas bebiendo del pozo del agua de Dios, más nos va acercando a la culminación de la adopción. Como lo acabamos de leer en Romanos 8:23, nos va acercando a ese lugar. Y Dios nos ha dado una cantidad de promesas y maravillosas promesas de lo que va a ser nuestro hogar celestial. Amén. Hay muchas promesas. Y hay una que a mí me encanta porque nos llena de esperanza y que está en Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Tú no vas a tener dolor en la eternidad, ni llanto, ni sufrimiento. Esa es tu esperanza. Amén. Allá vas a tener gozo, felicidad, ríos de agua viva, dice la Biblia, lagos de cristal, calles de oro, para los que creemos en su obra. Entonces, cuando tú entiendes eso, el miedo a la muerte desaparece. Amén. Desaparece. Yo sé que muchos a veces le temen a la muerte. No tienes por qué temer. Ese miedo se va cuando tenemos la seguridad de que el cielo es nuestro hogar venidero y fuera eso nuestro hogar permanente. Mira, cuando tú viajas en un avión, ¿no te has dado cuenta que el avión aterriza y la gente se quiere bajar rapidísimo? O ustedes han visto a alguien que se aferra a la silla y diga, no me quiero bajar, no quiero que me den más cacahuate con agüita, no, yo no quiero que me bajen, quiero estar acá. No, es curioso, pero apenas el avión se detiene y prende las luces de aviso, inmediatamente todos como un resorte se paran y bloquean hasta el pasillo, ¿no? Porque es como el afán de bajarse, ya llegué a mi destino, ya me quiero bajar, ¿cierto?
Y nosotros deseamos salir del avión porque no es un lugar permanente, simplemente es un tránsito, ¿sí? Y lo mismo sucede con este mundo. Cuando entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestro hogar está allá, y ya no vamos a temer al partir, a llegar a nuestro destino definitivo, porque tenemos la seguridad para dónde vamos. Y yo quiero que todos ustedes la tengan. Amén. Esa certeza. Vamos a ponernos de pie. Mi invitación hoy es que esos pensamientos que tú tienes, cuando has tenido pensamientos de calamidad, de angustia, pensamientos que te han llevado a dudar inclusive de Dios, muchas veces nos pasa. Dudamos de las promesas de Dios y pensamos que no es para nosotros, es para otros. Pero cuando tú te sacas eso de la cabeza y entiendes cuál es tu posición, cuál es tu lugar, para dónde vas, porque ya no vas sin rumbo, ya no vas así como a la deriva, no, vas con la certeza de que tú eres hijo, un adoptado de Dios, que vas camino hacia tu hogar y que estás construyendo cosas para tu hogar. Eso es lo que debe dominar tu pensamiento, el hogar futuro. Esto que vivimos en esta tierra es pasajero. Esto dura muy poco. ¿Qué tanto son? 70, 80, 90 años. Incluso si eran con una eternidad, nada. Es un suspiro nomás. Entonces lo que debe contar para ti y para mí es la eternidad que nos espera. Pero para eso es el haber aceptado la obra de Cristo en nuestra vida, haber bebido de ese líquido que es la obra de Jesús en nosotros. Yo creo que todos ya recibieron a Cristo. Han recibido, si no, creo que aquí no hay alguien que no haya hecho una oración de fe a Jesús. Creo que todos ya lo recibieron. Pero sin embargo, todos, a pesar de que hayamos hecho alguna vez la oración de fe, debemos tener claro, conciencia de lo que es recibir esa obra. Amén. Que esa obra no solamente se quedó en la cruz, que a través de la cruz hubo redención, hubo perdón, hubo paga de pecado por la muerte, pero no se quedó ahí, sino que esa obra también es el lugar de Jesús en tu corazón. Cómo Él entra a trabajar, a hidratar de tu corazón que a veces está tan seco, cómo lo humedece, cómo le da vida, cómo corre esos ríos de agua viva dentro de tu ser. Esa es la obra que tú también tienes que entender y que debes aceptar. Y debes decir: yo quiero beber del agua, yo necesito calmar mi sed, no puedo seguir seco, no puedo seguir deshidratado, necesito del agua de Cristo en mí. ¿Y tú lo quieres? Solo mi esposa lo quiere. Ah, todos lo quieren, qué bueno. Eso es lo que tú tienes que entender. Vamos a cantar esto. Vamos a cantar de que Él es el que está en nosotros y el que vive por siempre, no solo en el paso por esta tierra, sino por siempre, es Jesús.